Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Eduard Acevedo, psicólogo de profesión. Hoy 4 de julio del 2021. Recuerden que llevamos temas desde el 7 de marzo del 2021. Muy contento nuevamente de estar nuevamente con ustedes y trabajar temas de su interés. Recuerden que son más de 70 temas que hemos trabajado y más de 80 personas se han conectado conmigo para seguir alargando más esta lista de temas que aproximadamente ya va en 85 temas. Recuerden todos ustedes que estamos trabajando a través de 4 ejes elementales: el eje personal, el eje de parejas, el eje familiar y el eje social. Estos son temas que básicamente buscan el crecimiento y la calidad de vida para que nosotros tengamos una forma de pensar diferente. Muchas veces a través de las dificultades, los inconvenientes, los problemas, siempre manejamos las cosas de una forma negativa por lo general. Hay personas que lógicamente han hecho una controversia con respecto a eso, una reflexión, y a través de la vida, a través de la experiencia, ven las cosas diferentes. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que ante las dificultades veamos las cosas diferentes, ante los inconvenientes. No nos ahoguemos en los problemas y no dejemos que los problemas sean los factores dominantes en nuestra vida, sino que nosotros seamos los dominantes ante las circunstancias, ante las situaciones difíciles, le pongamos una forma positiva, activa, de solución, de confrontación. A través de esto vamos a ver las cosas muy diferentes y nos va a prolongar mejores ideas de pensamientos, vamos a vivir con mejor salud, se nos va a alargar más nuestra vida, vamos a tener mejores relaciones y vamos a fortalecer mejor los núcleos sociales en todo campo. Entonces yo los invito a que busquemos precisamente ese aspecto positivo de confianza, de entusiasmo, de motivación ante las situaciones, problemas que tengamos, pequeños, regulares o males. Veamos las cosas de una forma positiva, veamos las cosas con otra mirada. Bueno, recuerden que son más de 70 temas que estamos trabajando de orientación, de consejos importantes. No son seminarios, no son conferencias, no son talleres, no son clases magistrales. Y esto nos permite ver las cosas de otra forma. Ustedes se pueden contactar conmigo a través de Facebook como Eduard Acevedo. En YouTube yo les estaré mandando el link, los que quieran estar conectados conmigo. Mi correo electrónico, no lo olviden, también es eduardpsicólogo@gmail.com. A través de esto ustedes pueden formular diferentes orientaciones y consejos que necesiten para diferentes campos de acción, sea psicología laboral, psicología clínica, psicología educativa, psicología a nivel de familia y otros campos que ya les he hablado de la psicología y que lógicamente ustedes ya conocen. A través del Instagram ustedes se pueden contactar conmigo como Eduard Acevedo 77. Les comento esto para que ustedes tengan claridad de cómo deben buscar comunicarse conmigo. En el tema anterior que trabajamos fue sobre qué es la familia, errores familiares, conformación de la familia, y hoy vamos a empezar a hablar de un tema muy importante, hoy siendo el día 18 de 70 temas de psicología. Vamos a trabajar sobre el tema de las familias conflictivas. Nuestra parte 3 de lo que tiene que ver en este enlace de los temas de familia, en nuestra unidad 3. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver sobre la cuestión histórica a nivel de las familias. Tengamos en cuenta que antes de hablar de esta primera faceta de las familias, que las familias conflictivas que vamos a hablar hoy, de esas características, tengamos en cuenta que todos somos de un proceso o venimos de un proceso histórico-cultural, muchas veces de ambientes rígidos, dominantes, poco condescendientes o ambientes educativos poco flexibles. No podemos generalizar que todos los ambientes familiares necesariamente todos son así, como también podemos decir que todos los ambientes históricos a través más de 100 o 150 años
tampoco podemos rotular o juzgar que necesariamente parten de un ambiente familiar tóxico o un ambiente familiar con problemas a nivel familiar, con malos problemas de comunicación, de interacción, de buena relación, de saber escuchar. Entonces tengamos en cuenta que no todos los ambientes familiares ruedan con suerte, pero tampoco todos los ambientes familiares se pueden clasificar como un ambiente donde hubo violencia, donde hubo mala comunicación, donde no hay coherencia, donde no hay buen ejemplo. No, son cambios que simplemente a través del transcurso de la historia, teniendo en cuenta el conocimiento científico de muchos historiadores desde la parte psicológica, han dado aportes muy importantes que merecen destacar, pero también las experiencias que ustedes nos han comentado a través de los discursos, de sus rodajes familiares, de sus narrativas, de sus historias, de todo lo que han convivido hasta este momento, pues se ha tenido en cuenta acá. Por esto hace que sea algo diferente lo que estamos trabajando a través de estos videos que nos permite básicamente construir una realidad histórica. También podemos decir que lógicamente en las familias generalmente hubo situaciones a través de la historia marcado el machismo, donde precisamente había una cierta manipulación, donde había unos facetas de pensamiento, de dirección de lo que era y debería ser cada género. El hombre debería trabajar, sustituir a la familia, estudiar. La mujer se le veía como simplemente la ama de casa, la que realizaba las labores domésticas, la que se encargaba de planchar, la que se encargaba de hacer el aseo general de toda la casa y que precisamente se le daba, como por decir algo en ese momento, ese privilegio de realizar las labores, donde lógicamente estaban ya marcados los roles familiares, las funciones familiares y lógicamente eran marcos que no se podían cambiar, que eran completamente rígidos. Venimos lógicamente debido a esto a unas familias que buenas, regulares o malas, generan lógicamente ese impacto y que de acuerdo a eso, al desarrollo social, se puede evidenciar qué tanto se puede evaluar este tipo de familia de donde yo vengo. Lo hacemos esto con el objetivo no de juzgar ni de señalar determinadas familias, sino de que esto nos sirva de comprensión, de entendimiento, de reflexión para mejorar nuestros círculos familiares. A través de los círculos familiares bien manejados y vistos de otra estructura mucho más esperanzadora, nos va a permitir mejorar nuestra sociedad, nuestros valores, nuestras normas y nuestros grandes ejemplos a seguir. Entonces tengamos en cuenta que esto lógicamente parte de un núcleo, de una historia que debemos lógicamente mejorar, transformar para ser lógicamente una sociedad de mucho más progreso, donde nos ayudemos todos, donde nos aprendamos todos de todos, donde respetemos la diferencia de todos en todo sentido, aprendamos a respetarla, a comprender también esas cosas, a distinguir y también a aceptar diferentes formas de pensar que de pronto están lógicamente relacionados con nuestra forma de ver las cosas, pero que si no, lógicamente las respetamos de la misma manera y las comprendemos de la misma manera. Tengamos en cuenta que de acuerdo al ambiente familiar tradicional, había ciertas exigencias a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de familia y a nivel social. Entonces, de acuerdo a esto, también observamos otro elemento muy importante que me acuerdo en este momento, es que la comunicación era muy direccional, es decir, relación padre e hijos, pero no había una combinación o un mensaje bidireccional en la comunicación porque se veía antes como una falta de respeto hacia los padres. Es decir, que si los padres ordenaban algo, los hijos no tenían que responder al respecto, sino simplemente
obedecer a ciertos criterios, a ciertas formas de educación que lógicamente muy respetables, con el objetivo que ellos tenían de buscar formar a sus hijos, pero que de pronto chocaban en una comunicación muy rígida, muy normativa, que no permitía reflexión, que no permitía cambios, sino que tenía que ser simplemente un modelo a seguir. También observábamos que exigían ciertas normas y ciertos valores determinados que a veces se confundían con el hecho de opacar el pensamiento o la opinión de los hijos, sino que simplemente se volvía, como les decía, una comunicación direccional, no bidireccional. Había cierta confusión en lo que tiene que ver con la imposición y el respeto. Entonces se creía que era lo mismo hablar de imposición o hablar de respeto. Y esto se tenía que obedecer y lograr ciertas circunstancias de sumisión ante la formación de unos padres. Miremos qué es lo que tiene que ver las familias conflictivas. Un tema muy polémico que lógicamente les quiero aclarar que nosotros en todos los ambientes culturales, estados, países, razas, credos, naciones, estratos sociales, eh, desarrollos a nivel intelectual de personas que han tenido la oportunidad de estudiar su bachillerato, otras no lo han tenido de pronto por problemas económicos. Y esto lógicamente las estadísticas lo demuestran a nivel del mundo, como las personas que económicamente son solventes o tienen padres con solvencia económica, tienen más oportunidades educativas de estudiar que los que no tienen económicamente esa posibilidad, algo que con el tiempo pues nuestra sociedad tiene que empezar a cambiar en general sin importar los cargos que tengamos públicos o privados o nivel de estudio o estrato o raza o credo, en fin. En todos los aspectos culturales que ustedes puedan mirar, tenemos que tener en cuenta que las familias conflictivas tienen unos elementos, unas características importantes que lógicamente debemos tenerlas en cuenta y que nos ayudan a reflexionar. Pero que también estas familias conflictivas están combinadas con los otros tres tipos de familias que a su momento vamos a hablar en cada domingo. Entonces, podemos tener de las cuatro familias, de tres familias, de dos familias, o podemos estar muy enfatizados en un tipo de familia. La invitación del análisis ustedes lo dan, la verificación de este también ustedes lo dan, y de acuerdo a esto lo importante es aprender a crecer. Lo importante de esto no es juzgar, ni criticar, ni rotular, sino que esto nos permita lógicamente ver, analizar y comprender de qué tipo de familia somos y cómo podemos construir un cambio para ser unas familias diferentes. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener en cuenta el argumento de lo que tienen que ver las características de las familias conflictivas. Empecemos a hablar que con respecto a la comunicación, las familias conflictivas tienen una comunicación direccional. Son aquellas familias, aquellos padres de familia que se casan con la idea de que simplemente los hijos tienen que obedecer lo que ellos digan y lógicamente no hay opinión, observación o comentario que se les permita a los hijos porque simplemente estos padres manejan un prototipo de comunicación direccional. Es decir, no hay la posibilidad de que estos hijos puedan opinar con respecto a determinadas acciones en los cuales lo más seguro es que ellos estén involucrados, pero que los padres automáticamente direccionan, dirigen y deciden qué es lo que sus hijos deben hacer. Este tipo de situación
lógicamente genera una característica particular en las familias conflictivas. Otro aspecto es el aspecto de autoridad. Lo manejan que simplemente los hijos deben obedecer lo que sus padres digan, sin importar si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Si de pronto quieren ver las cosas de otra manera, no hay motivo de conciliar en ningún momento. Esto hace que, lógicamente, el ambiente familiar sea bastante tenso y lógicamente no genere unas perspectivas de comunicación asertiva. Lo que busca a través de este ambiente familiar es precisamente generar o promover ambientes caóticos, ambientes donde se genera desconfianza, donde las cosas se hacen por cumplir, no porque haya una claridad de que eso sirva para su formación, sino que la mala forma de dialogar, la mala forma de hablar, genera esa desconfianza. Puede ser que todos vivan dentro de la casa, pero cada uno maneja como una privacidad de ambiente y procuran únicamente conducir ciertas cosas a lo que implique hablar con los padres en relación a los hijos. Los hijos ven que hablar con los padres es una situación incómoda, pero ellos se ajustan a pensar de que esta forma en que sus padres lo están educando es la forma más adecuada y muchas veces lo aceptan como una forma automática de asimilar, de disponer el ambiente de su entorno así. En cuanto a las relaciones, se manejan mucho la situación con el hecho de la violencia física y verbal. Estos tipos de familias consideran que la comunicación es algo manejable a través de la autoridad y la autoridad a través de un grito fuerte, de la dominación. Es más, si esto tiene que ver con el contenido de la violencia física y verbal, pues es bienvenida dentro del entorno de estas familias conflictivas. ¿Hasta qué punto estas familias verdaderamente van a vivir felices? Lo más seguro es que van a vivir tristes, desesperanzadores en muchos espacios de la vida, porque lógicamente manejan esta enfermedad o esta patología de creer que únicamente las cosas se manejan con violencia para generar aparentemente un grado de respeto o de obediencia. Y esto lo que hace es generar ambientes caóticos, ambientes pesados, donde se cree y donde se duplica esta información en las entidades escolares, universitarias o profesionales o especializantes en una actitud así, donde se cree que el hecho de estar en una indisposición implica golpear al otro, implica ser grosero con el otro, tratarlo mal, supuestamente para hacer pensar que merecemos respeto, algo que completamente no permite ver una congruencia de una buena relación y lógicamente estas personas no tienen las mejores relaciones y la gente les tiene más que todo temor, miedo, más no los relacionan, no los saludan afectivamente porque lógicamente ven en la actitud de ellos, en el mal ejemplo de ellos, una expresión lógicamente de rechazo, de violencia, de maltrato, que lógicamente lo asimilan simplemente porque de pronto son compañeros de estudio, compañeros de trabajo, compañeros en su profesión, pero son personas que lógicamente van a tener grandes dificultades a nivel laboral porque tienen muy mala relación y mal aspecto en el relacionarse con los demás. En su expresión, ellos son algo muy selectivos, son personas que lógicamente se coartan en el medio de relación con los otros, personas que buscan que no cometan errores
porque consideran que el error va a ser visto como un ridículo, como algo tonto, como algo infantil, como algo inmaduro, porque lógicamente sus padres les han dado este mal ejemplo, les han dado ese mal testimonio, que el equivocarse es visto como algo dañino, como algo malo. En cuanto a la parte de la sexualidad, estas familias lo ven como un tema prohibido y es más, consideran y delegan a sus maestros que tienen sus hijos en la institución educativa, de que son ellos los que tienen que asimilar la formación, la información en cuanto a la situación de la responsabilidad y educación sexual. Algo que, como dijimos anteriormente, las familias y los padres como tal son los primeros formadores de sus hijos. Así que cuando hablamos de su primera formación educativa, estamos hablando lógicamente que los padres de familia deben ser conscientes de la responsabilidad grande que tienen como padres, y que no solo implica dejar a su hijo como si fuera un objeto más en la casa, el cual se mira, el cual se evita que alguien lo rompa, que alguien le haga daño, pero nada más. Hay que empezar a ver la realidad de los padres, y estos padres ver la realidad de otra forma que genere una articulación de ayuda a su entorno y no una destrucción para sí mismo como para su medio ambiente. Tengamos en cuenta cuál sería el aspecto educativo con que ellos manejan y lógicamente ven la formación. En la parte educativa, estos padres forman a sus hijos en el hecho de cumplir lógicamente sus labores, con el objetivo de que aquí a mañana sean personas que busquen ser proactivos y que busquen desarrollarse en lo que les gusta. Pero lógicamente con un mal ejemplo, con un mal testimonio, pues lógicamente estos hijos van a tener muy mala relación a futuro, y lógicamente cada vez que van creciendo los problemas se vuelven de una magnitud más compleja, porque lógicamente no han tenido ese buen ejemplo de los padres, no han tenido esa buena comunicación proactiva. En cuanto a las reglas y normas, estos padres instruyen a sus hijos a ser personas egoístas o mirar las cosas por su conveniencia, con el objetivo de que logren sus objetivos por encima de lo que sea. Estas malas experiencias, estos malos enfoques de estos padres hacia sus hijos, que aparentemente les hacen ver que es la mejor forma de orientarlos, está generando que en el mundo de relaciones sociales tengan como tal muchos tipos de conflictos, de inconvenientes. Estos hijos pueden ser hijos que constantemente pierden años, que están deambulando de una institución a otra, porque lógicamente el ambiente de ellos es un ambiente muy egoísta, muy dominante, donde las malas formas de malcrianza, de educación, lógicamente se ven a su momento. Miremos en cuanto a los valores. Ellos consideran que los valores humanos se adecúan de acuerdo a las circunstancias, de que no existen como tal unos valores humanos claros, sino que cimentan ciertos valores convenientes o confusos para sus hijos, y lógicamente le delegan o piensen que la institución educativa pues son los que tienen la obligación de encargar y controlarlos en ese sentido, de formarlos inclusive, como si fueran sus primeros padres. Cuando sabemos claramente que los primeros formadores de la educación son los progenitores, papá y mamá, son los que deben formar a sus hijos y a sus hijas precisamente en esos elementos básicos de formación que les viene a ayudar lógicamente en la institución educativa y que son complemento en la institución educativa. Es decir, que la institución educativa hace parte de esa ayuda que vienen del entorno familiar. Afectivamente vemos que este tipo de familias o la formación que imparten
estos padres de familia es de buscar sobreproteger en algunos casos a sus hijos, otros de tratarlos de que ellos ya pueden manejar su vida individualmente sin necesidad de que estén encima de ellos. Otros hijos se manejen o se manejan directamente de una forma muy solitaria. Otros hijos en estas familias conflictivas se manejan siendo hijos problema, donde resulta que no creen en la mediación, no creen en la tolerancia y lógicamente porque no han recibido el mejor ejemplo de sus padres. A nivel emocional, no hay esa tolerancia, los vinculan más que todo como en la dominación de lo que ellos quieren a través de la manipulación. Entonces, en cuanto a este aspecto, debemos ser muy claros que la parte emocional, como les hablaba en algún momento en otros videos, es el elemento básico e importante en la formación de los hijos. Lo demás parte de añadidura porque son elementos que precisamente desde la parte emocional, si no se forma, si no se genera una formación educativa importante de estabilidad, pues lógicamente va a generar esos inconvenientes de estas características de estas familias conflictivas. A nivel de responsabilidad, lo que imparten estos padres a sus hijos es que ellos deben buscar la forma de generar las alternativas de responder. Los padres hacen a un lado creyendo que la responsabilidad educativa únicamente parte de la institución, de los profesores, del rector o de la rectora, del coordinador académico, del coordinador de convivencia, haciendo simplemente pensar que la formación educativa debe partir de la institución y no de ellos, que para eso ellos les dan algo de plata, les dan onces tangiblemente, los tienen en una educación educativa que ante todo tienen que agradecerles por la formación que les están brindando, que cuántos hijos no lo tienen y que ellos sí tienen el privilegio de tener la oportunidad de estudiar. Tengamos en cuenta, respetados padres, sobre todo aquellos padres que tienen esta mentalidad todavía, los invito a que reflexionen y tengan en cuenta que ustedes deben ser los primeros formadores de sus hijos en la parte educativa y deben ser los pioneros para cambiar esta forma de pensar. Si ustedes los criaron así, es bueno que ustedes se den cuenta que deben empezar a darle un giro de 360 grados a sus hijos en la forma de educación y de formación y hacerles ver a sus hijos que ustedes desde ahora quieren verse comprometidos dentro de ese entorno y que son necesariamente los primeros formadores de su guía, de su orientación, de sus pensamientos, de sus palabras, de sus comportamientos, de sus emociones, de su visión de pareja, de su visión personal con proyecto de vida, de su visión familiar, de su visión social. Entonces tengamos en cuenta este tipo de cosas. ¿Cómo ven la situación de los límites en estas familias conflictivas? Se le dice a los hijos que ellos deben ser avispados, sacarle provecho a la situación, a la ocasión, y que todo lo que ellos puedan coger, hurtar, tomar, pues que lo hagan y que aprendan a ser ágiles, avispados, a que aprendan a ser personas recursivas. Pero entonces este mal ejemplo lleva básicamente a que los padres estén formando a sus hijos a ser ladrones, a ser personas deshonestas. Y no solo están enseñando en ningún momento a que sean recursivos, a que sean perseverantes, sino que vean que no existen dificultades y que las dificultades están limitadas de acuerdo a sus incapacidades de que hacen dormidos, de que ellos deben buscar ser avispados, de mirar, coger lo que puedan, de ser personas recursivas, pero siempre está guiado como al hecho del egoísmo, del hecho de pensar en sí mismo, pasando los límites de coger las cosas de los demás, de pedir un permiso, sino que simplemente
buscar sus alternativas egoístas y mirar cómo se defiende. Entonces, este tipo de situaciones lógicamente no genera una buena alternativa. A nivel educativo, los padres son poco conscientes de las labores reales que tienen que desempeñar dentro de su rol como padres y lógicamente quieren delegarle todo a lo que tiene que ver a la institución educativa y pensando que la mejor forma de lograr las cosas es comprometer a los maestros a que ellos se vuelvan como esos papás en la parte educativa, haciendo pensar estos padres de familias conflictivas, que lógicamente el deber o como tal la formación educativa solo debe partir de los maestros, de los educadores. Bastante trabajo tienen los educadores en calificar, en dar clases, en hacer trabajos en grupo para lógicamente tener diferentes alternativas metodológicas y pedagógicas de calificación para que de pronto muchos padres de una forma errónea y poco consciente no comprendan que la labor es conjunta, la formación educativa es conjunta, pero que básicamente parte de unos padres de familia porque son la primera escuela educativa de formación. Bueno, desde la parte de los valores, de la parte afectiva ya hablamos y tengamos en cuenta que desde la parte emocional, lógicamente, por todas las características que hemos hablado, eh, estos padres consideran que cada quien debe buscar sus alternativas y que a su momento, lógicamente, la parte emocional pasa a un segundo plano, que lo importante es las responsabilidades, sin importar cómo éstas lleguen a realizarse. Afectivamente, estos padres, como les decía, son muy sobreprotectores o a veces muy dejados de sus hijos, a veces muy tocados en el sentido de que son muy irritables, son personas que no son colaborantes en el proceso de participación de sus hijos y de su formación y lógicamente el hecho de que los hijos académicamente no rindan o no les vaya muy bien, lógicamente está incidiendo en ese ambiente caótico donde en la formación educativa pues es un ambiente de mucha desarmonía, es un ambiente precisamente donde no hay esa paz, esa tranquilidad y donde simplemente se alivian las cosas con regalos o con detalles o aparentemente generando cambios, pero en la realidad no hay ese compromiso de reflexión, de hacer en cuenta que necesitan una ayuda terapéutica. Es más, se les invita a estos padres de familia a acudir a psicología y lo ven como algo limitante, como algo que no tienen tiempo, como algo que simplemente eso se utiliza únicamente para personas que tienen problemas graves, de que ellos no tienen problemas mentales, de que ellos no tienen problemas psiquiátricos porque van a ir a un psicólogo. O sea, cosas que salen fuera del contexto, que no son reales y que precisamente no tienen un argumento claro, sino que un argumento muy confuso ante la situación de no entender y comprender que la responsabilidad familiar se tiene que ver en todos los contextos, en la parte personal, de pareja, familiar, social, del ambiente donde adicionalmente desarrollen labores de trabajo o de comunicación o labores sociales por ayudar a otros. Miremos también la parte de parejas, cómo lo manejan este tipo de familias. Les hacen ver a sus hijos adolescentes que ellos tienen que estar ahorita enfocados es básicamente en su estudio, que si no pues simplemente las situaciones de violencia física y verbal van a ser bastante marcadas por no responder. Otros padres se casan con la idea de dejar que simplemente sus hijos manejen un prototipo muy diferente de ver las relaciones de pareja
y les dicen, bueno, de que usted me responda, a mí no me interesa si usted deja embarazada a la china o si el chino queda comprometido siendo adolescente a tomar otra nueva responsabilidad que es la del trabajo, debido a que de pronto deja a esta muchacha embarazada y que lógicamente eso puede generar y cambiar completamente el ambiente de estos adolescentes. Qué mejor que vivir cada etapa en su momento y vivirla sanamente y adecuadamente con una orientación que permita una comunicación asertiva. Entonces, estos padres no se ven comprometidos a eso, algo otros sí, algo otros no. En la parte de parejas lo ven con miedo, otros con limitación a sus hijos, otros con prevención, otros con evitación, otros simplemente les dicen no lo tienen que hacer y entonces son hijos que muchas veces tienen noviazgos a escondidas. Miremos en la parte de la actividad del hogar, estas familias no comparten lógicamente por la misma comunicación que es tan fuerte en el sentido de que no generan una apertura comunicativa, unas fases de cariño, de aprecio. En cuanto a la negación, son padres que se sientan en la palabra de creer que ellos no tienen problemas, de que todo lo manejan adecuadamente y que precisamente no necesitan una ayuda profesional. Generan también en sus hijos esas inseguridades. Son padres que generan miedo, dominancia, amor por condiciones y lógicamente generan en sus hijos inseguridad. En la parte de perfeccionismo, fijan ciertas órdenes donde deben ser cumplidas o si no, lógicamente el castigo se va a ver claramente efectuado a través de la relación de padres e hijos. Estos padres como tal son padres que buscan manipular a sus hijos muchas veces con el objetivo de que si hay problemas entre las parejas, ellos lo que hacen buscar es generar una forma de buscar conciliar con sus hijos aparentemente para poner en contra a su pareja. Son situaciones manipuladoras que lógicamente no llevan a ningún momento a algo bueno y que lógicamente llevan a que las familias sigan en un círculo vicioso de rótulos, de problemas, de conflictos que no generan nada bueno. Bueno amigos, esto es básicamente lo que hablamos hoy sobre las familias conflictivas. Los invito a que analicen qué tantos ustedes están cerca o lejos de ser este tipo de familias conflictivas. Lo analicen de una forma constructiva que nos permita lógicamente mejorar los sistemas familiares. A través de que mejoremos los sistemas familiares, vamos a ver que vamos a mejorar nuestro ambiente social, nuestra cultura y va a generar ese ambiente cultural de respeto, también de aceptación por la diferencia, de comprensión, de cariño, de amor, de progreso. Bueno amigos, de verdad que estoy muy contento de que ustedes me hayan escuchado en el día de hoy. Hoy hablamos sobre las familias conflictivas. Dentro de 8 días vamos a hablar de otro tipo de familias. Recuerden que ustedes pueden estar contactados conmigo en Facebook como Eduard Acevedo, en Instagram como eduard.acevedo.77. Ustedes se pueden conectar también conmigo en el correo electrónico eduardpsicólogo@gmail.com. Recuerden que recibo más temas que ustedes quieran sugerir para orientarlos y precisamente darles estos temas que ayudan a mejorar su calidad de vida. Los invito a que ustedes también estén pendientes de que va a salir un programa de televisión donde invitamos a los profesionales de la salud que quieran contactarse conmigo a través de los diferentes medios que les he mencionado y de acuerdo a esto poder nosotros hablar y organizar un grupo de profesionales de la salud a nivel médico en diferentes especialidades
a nivel de técnicos deportivos y deportistas en diferentes especialidades, nutricionistas, psicólogos en diferentes especialidades. Este tema precisamente en programa de televisión va a ser un programa en vivo por 1 hora y le estaré informando a todos ustedes sobre todas las especificaciones de este programa cuando salga en vivo. Adicionalmente, invito a las personas que quieran ser patrocinadores, máximo 2 patrocinadores, precisamente para que la información de sus empresas tenga toda la publicidad alterna. Y recuerden que lógicamente lo que ustedes van a invertir económicamente les va a generar mayores ganancias. ¿Por qué? Porque le va a generar nuevos clientes, mayores ingresos, cobertura en la amplitud de la empresa, expansión, posicionamiento en el mercado, mejores ventajas comparativas, etc. Esto les informaré a aquellos que quieran estar conectados y les interese. Pero también aquellas personas que no son profesionales de la salud se pueden contactar conmigo y hacer su aviso clasificado. Bueno amigos, nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga. Los saluda Eduard Acevedo, psicólogo de profesión. Contáctense conmigo, por favor, para que podamos seguir trabajando temas de crecimiento personal, temas que van a ayudar a ver esa mentalidad de ustedes de una forma diferente. Va a mejorar nuestra calidad de vida, nos va a ayudar a progresar en todo sentido y nos va a alargar la vida. También nos va a ayudar a pensar que vienen tiempos mejores. Si tenemos dificultades, si las cosas no van bien, pueden contactarse conmigo y los puedo ayudar en las diferentes circunstancias que ustedes necesiten de orientación. Ustedes saben que pueden conectarse conmigo en las redes sociales de Facebook, de Instagram o en mi correo electrónico. Bueno, queridos amigos, yo les deseo lo mejor a todos ustedes. Nos vemos dentro de 8 días con más temas de su interés. Recuerden que hoy trabajamos las familias conflictivas. Hoy trabajamos el primer tema de 4 familias conflictivas y precisamente después vendrá otros temas muy importantes que lógicamente ustedes me han sugerido. Bueno amigos, les deseo una feliz tarde, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego.